Saludos familia, bienvenidos una vez más a este episodio de la Iglesia Cristiana Logos, el podcast. Y hoy tenemos un invitado bien especial para nosotros. Y él es Josué Morales, se me olvida el segundo apellido siempre. Gómez porque tiene madre. Saludos a Yossi. Josué, bienvenido a este espacio. Gracias, Rubén. Así que estamos aquí porque quizás no te ven todo el tiempo a nivel de iglesia en el altar, pero hoy queremos conocer un poco de la vida de Josué Morales Gómez. ¿Qué estás haciendo actualmente, Josué? Cuéntame de tu vida actualmente. ¿Cuál es un día normal de Josué? Cuéntame un día normal de Josué. Pues mira, es meritorio decir que tengo una bella esposa, se llama Ruth Marín, una hermosa niña, después de 13 años de casado, que ustedes saben eso después lo vamos el milagro que papá Dios hizo ahí. Llevo felizmente casado, el domingo cumplo 18 años de casado. 18 años de casado. El 5 de marzo. Trabajo, ¿verdad?, para una compañía que produce materiales de construcción en Puerto Rico. Soy, ¿verdad?, estudié ingeniería civil en la Universidad Politécnica. También pues tengo la responsabilidad de dirigir el grupo de adoración de la iglesia Cristiana Logos. Ya llevamos unos cuantos años en ese tema. Y nada, mano, tengo 41 años. No, 41 ya. 41 años. Dios mío. 41, si los otros días éramos unos nenes. ¿Verdad? Yo sé que están pensando que tenía 30, pero 41 años es lo que tengo. 41. Y actualmente nos mencionaste de que estabas trabajando como líder de adoración y eso tiene diferentes ramas. Claro. ¿Puedes contar varias cositas de lo que...? Pues mira, recientemente hicimos un congreso donde se hablaron las diferentes áreas del ministerio. Faltan de cubrir 2 o 3 más, pero ahí se prácticamente un 90%. Entre ellas, pues obviamente tenemos la banda musical, que ahí pues, nos ayuda con los arreglos Emanuel y Verónica, que son parte del liderato. Tenemos lo que son las danzas, ¿ok? Tenemos el área del sonido, tenemos el área del media, tenemos el área de las obras de teatro, que cuando se pide alguna pues se trabaja, eso lo trabaja Natalie. Tenemos también la organización del servicio con aplicaciones como Planning Service, en donde podemos, ¿verdad? Organizamos el servicio, se lo envía a cada adorador con toda la información. Yo creo que son varias de esas. Que es un gran grupo de trabajo con lo que trabaja. Es un gran grupo y conlleva siempre trabajo tras bastidores para lograr lo que la gente ve un viernes y un domingo. Sí, una logística. Una logística es la palabra más correcta. Así que hoy, pero ahora ya tocamos el base, que quizás ahorita lo vamos a retomar, pero quiero irme un poquito más atrás. Tienes 41, quiero irme a ese Josué de 5 o 6 años. ¿Cómo fue esa niñez de Josué Morales que tus papás se congregan aquí? Mira, tuve que mi barba es colorada, ¿verdad? Dicen que los colorados son traviesos. Yo veo mi niñez. ¿Dónde naciste? Pues mira, yo nací en el Hospital San Rafael en Caguas, en el pueblo, que ya no existe, creo. No existe, así que ya usted Eso sabe. pero hay una oficina médica ahí, cerca de Asturiana, creo que ahí fue que nací. Si mi mamá ve este video, pues me corrige. Sí, ella va a escribir exacto. Ella va a escribir porque ella es tecnológica también en su edad. ¿Te criaste dónde? ¿En qué pueblo? Me crié en el pueblo de Caguas, particularmente aquí cerca de la iglesia, Villas de Castro, urbanización. Después tuvimos un tiempo viviendo en Gurabo, mi familia es de Gurabo. Ahí cursé la escuela intermedia. Entonces luego regresamos a Caguas, lo que es Santa Juana. Y ahí, hasta que seguí creciendo. Sí, hasta que ya eres todo un manganzón, pero ¿qué recuerdos tienes de la niñez y de tus papás en medio de ese tiempo de crecimiento? Yo no sé, ¿verdad?, comparar una niñez con la de ahora y antes, pero la niñez de los 80 era otra cosa. Nosotros nos tirábamos con carritos y chocábamos contra los palos y las bicicletas y nos guayábamos, estábamos en la calle con un grupo, hacíamos cazacruz, nos tirábamos con mangas
en los palos y hacíamos un montón de cosas que realmente no había internet, no había ni teléfono celular, no había nada de eso. Las computadoras tampoco estaban al alcance de todo el mundo en esa época. Entonces, pues nosotros jugábamos en la calle. Para mí fue una niñez brutal, me refiero buena. Mis papás y mi mamá, excelentes. Si hoy en día estoy aquí, gracias a lo que ellos me inculcaron. No me puedo quejar, no somos perfectos, no somos perfectos. Pero hoy en día, pues yo veo mi niñez ¿verdad? En resumen, como una niñez buena. Son muchas las cosas buenas y pocas las malas. Bueno, y conversando en otros momentos contigo, Josué, tú me traías que tú tienes un recuerdo fresco de tu papá. Sí. En momentos particulares. ¿Tú me puedes compartir a la audiencia que no está? Pues mira, mi papá es una persona que yo siempre le he visto de la misma manera. Me refiero a una persona íntegra, supo ser jocoso con nosotros cuando crecíamos, se puso a nuestro nivel, nos llevaba a temas deportivos, nos llevaba a cuantos lugares, trabajaba por nosotros, o sea, era trabajador, él es un baby boomer. Actualmente todavía sigue trabajando, dándole la mano. Todavía, fíjate, tengo dudas si baby boomer o la anterior, pero está por ahí. Está en esa transición. Está en esa transición, sí. Tiene un poquito de características. Sí, pues papi siempre lo vi como una persona de fe, como lo veo ahora. Nunca vi a mi papá hablar una mala palabra. Nunca vi a mi papá insultar a mi mamá. Oye, no es que sea perfecto, ¿no? Porque hubo situaciones en el crecimiento donde ellos también tuvieron sus temas, pero nunca vi esa verdad, ese hombre hablarle mal a mi mamá, a mi hermano. Es una figura que yo la veo íntegra y realmente, viejo, si estás viendo, mi misión es ser como tú. Saludos a Órdenes Morales. Sí, a veces se me hace difícil, pero porque los zapatos son grandes. Nos puso la vara bien alta. Sí, lo que es responsabilidad, integridad, la fe. Pues papi era lo que nosotros conocemos acá como el sacerdote del hogar en la manera correcta aplicada. O sea que tienes una figura saludable de que cuando te conectas con Dios como padre es porque tienes un referente claro en la figura de tu papá. Definitivamente. Oye, y cuando hablamos de sacerdocio, no es como la gente lo ve, que la mujer está subyugada sobre el hombre, sino esa parte, esa intimidad con Dios, cómo es él con Dios. Porque mami cuando repartía el fuerte, ella no decía... O sea que ahora nos está dando la interioridad de que entonces mamá era la que... Mami, lo que pasa es que mami no era, deja que llegue tu papá, no, ella te corregía. Claro. Y firme, tú sabes. Siempre también mi mamá, súper especial. Mami es esta persona que siempre quiere ayudar a los demás, en las actividades se quiere votar. Que todavía vemos. Ella pelea por sus hijos. Todavía vemos el fruto de ella, de un corazón desprendido. No, mami, ¿verdad? Esto suena papá y mamá, pero algo contra sus hijos, ella va a defenderlo. ¿Sabes? Ella es brava con eso. Y mantener también ese esfuerzo junto a papi, ¿verdad? Mami también pues, nos inculcó muchas cosas, pero mami no esperaba si papi llegaba, ella ponía su autoridad. Y bueno, somos los que somos hoy en día. Claro, y en medio de ese caminar estaba Darrell y también mi hermano mayor y mi hermana, yo soy el menor de 3, mi hermano Darrell Morales y mi hermana Damaris Morales. Así que en medio de eran 5, papá tenía una figura saludable, mamá también, vienes creciendo. ¿Dónde es que vienes estudiando ya intermedia y superior? No sé. Pues mira, en la intermedia yo estudié en Gurabo, en la Josefina Citiriche. Ahí en la Parcela Nueva. En Celada, correcto. Esa escuela era como nueva en esa época. Y pues ahí estuve estudiando intermedia. Luego, en la superior, se fragmentó los amigos que uno venía, porque entonces yo caí en la escuela vocacional en Cagua. Y obviamente los demás se fueron para la Conchita Cueva, en Gurabo, y yo me fui entonces para la vocacional a hacer a mí me gustaba dibujar. Hice dibujo arquitectónico ahí, para planos y todo ese tipo de cosas. Y ahí llegué a la vocacional en Cagua. Y en ese tiempo, quizás la iglesia se vivía unos tiempos que eran cultos más corridos. ¿Pudiste sentir presión de grupo, amistades, tentaciones? ¿Qué lucha pudiste
haber estado pasando en medio de ese proceso de crecimiento que hoy los jóvenes están viviendo, quizás con un bombardeo de tecnología, de 20 cosas? ¿Qué proceso vivió Josué quizás en ese momento? Mira, mano, el que diga que no tiene tentaciones, creo que ayer hablábamos de esto tú y yo, ¿no? Pues está mintiendo. Realmente siempre va a haber algo donde el enemigo va a querer aprovecharse para sacar ventaja. Y en esa época, pues sí, aunque no estaba el internet tan fuerte como ahora, o sea, me refiero a que los teléfonos no tenían el acceso directo al internet, estaba ya el internet en la computadora. Pero los teléfonos eran Nokia, o sea, tú no podías navegar hasta que llegó el BlackBerry. Y tampoco era muy friendly de utilizar. Por lo tanto, el acceso al internet no era tan fácil como ahora. Sin embargo, sí habían presiones de grupo, sí teníamos cosas que nos pasaban a todos los jóvenes, varones. Pero dentro de todo, siempre había un temor. Un temor. No estoy diciendo que no fuera perfecto, que no hice mis cositas, pero tampoco normal dentro de todo. Había un temor y para ese tiempo en la vocacional había una conferencia. El maestro que me daba a mí este dibujo arquitectónico era pastor, Linaldo Báez, era muy buen profesor, muy buen hombre de Dios, y él entonces pues, apoyaba a los estudiantes de la iglesia y daba su salón para hacer conferencias. Y yo como estaba fiel con la guitarra, porque había retomado, había un amigo que me encontré, y lo vi tocando también y dije, espérate, yo estoy atrás, y eso como que me motivó a ir a la conferencia. Y estuve como 1 año, 2 años ahí. O sea que en medio de ese tiempo fue como que levantó una pasión por tocar nuevamente la guitarra. La guitarra, correcto, porque papi me llevaba a mi chamaquito de 6 o 7 años. Pero yo como que no hacía caso al tema, y llegó el momento que como todo padre, ahora yo lo entiendo, estoy gastando aquí 20 pesos todos los sábados y este muchacho no aprende. Pues nada, eso se quedó ahí, pero que había uno que estaba conmigo, que Ronald, un gran amigo, que creo que ahora es pastor también, pues él siguió, y yo me lo encuentro en la vocacional, y cuando lo veo tocando, le digo, anda, y yo me quedé atrás, y eso como que me motivó, entonces él me ayudaba. Y yo empecé en la confra y todo el tiempo con la guitarra, todo el tiempo. O sea que preferías que se quedara el bulto, pero que te llevara la guitarra. Al nivel que cuando fui a estudiar la universidad yo me llevaba la guitarra, ¿sí? A tocar. O sea, y en los tiempos libres. Claro. O sea que utilizaba ese tiempo como un tiempo refrigerio para... Y ahí conocí a otra gente, me enseñaron otras cosas y yo fui como que aquí, y todavía sigo aprendiendo. Que en medio de tu tocar el instrumento fue autodidacta, fue en medio del día a día. Sí, porque tenía una pequeña base, que fue Palacio el que me enseñó la primera vez, que tenía una escuela de música. Y después, pero realmente yo... Y el cantar, ¿cómo nace el cantar en Josué? El cantar no lo sabía hasta aquí. El cantar... Cuando dice aquí en la iglesia sí, porque yo no nací en esta iglesia, yo nací en la iglesia Dios Pentecostal MI Peniel, de la Avenida de Getro en Caguas. Y yo estuve como hasta los 20 años, 21 años. Luego de ahí pasé para esta iglesia y nosotros nunca hemos sido una familia de cambiar de iglesia en iglesia, sino que estamos aquí empecé a tocar, me dieron la oportunidad. En aquel momento estaba el apóstol Arnel, que era pastor de la iglesia, me dio la oportunidad de tocar, empecé a desarrollarme, a aprender un par de cosas. Después la pastora Yadira se hace cargo de la iglesia. Y ahí en esos ensayos, que estaba Pastor Samuel también, un día en el micrófono, pues yo empecé a cantar. Y nos dimos cuenta de que, mira, pude cantar. Mi voz es diferente, mi voz es ronca, a veces yo no llego a ciertos lugares. Pero empezaste a cantar solo, no fue que, mira, cántate algo aquí. En medio de un ensayo, que no recuerdo el detalle exacto, pero en medio de un ensayo me faltaba como esa voz, yo como que tomé la iniciativa, o alguien me lo dijo, no recuerdo, yo sé qué pasó ahí, y empecé a cantar, mira, lo puedes hacer. Entonces, seguí cantando hasta el día de hoy. O sea que ese fue el lanzamiento de Josué. Sí. Y, oye, mi voz no es la más linda del mundo. A veces puede ser media. Y la mía tampoco, mira. No, la tuya. Pero no apuntes, tranquilo, eso es para otro podcast. Sí, la de Josué puede ser un poco compleja, pero sí. Si tú estás en un tema del espíritu, pues lo vas a entender mejor. Mira, Josué, y entonces vas
No, estabas comentando de que saliste de high school, entraste en la Universidad Politécnica, te llevaban la No, guitarra. entré a un grado asociado en el Instituto de San Juan. Ok, ok. Ahí estuve 2 años, ahí me llevaba la guitarra. Ok. Ya luego en la Poli, pues bien pocas veces me la llevaba porque ya ahí aumentó la versión de estudio, era más pesada. La carga de estudio. Y entonces, con el pasar de los años, ¿te casas qué año? O sea, ¿qué edad tenías? Vamos por ahí. Yo me casé, 23 años, algo así. 23 años. 23 años, eso fue en el 2005. 2005. Marzo 5 de 2005. Que nos comentaba Estamos ahorita grande. que ya vas para 18 años 18 de casado. años de casado, domingo, El domingo. 5 de marzo. El 5 de marzo, que quizás si sale en otra ocasión este podcast, pues ya quizás haya pasado esa fecha. Ahí ha pasado la... Pero para récord, 5 de marzo, 18 años de 5 de casado. marzo. Hoy es viernes, por si acaso. Nosotros estamos grabando un viernes 3 de marzo Viernes 3. del 2023, pero en medio del caminar te casas con Ruth, pero pasaron varias cosas. Y una de ellas que creo que hemos conversado fue falta de empleo en algún momento. Sí. ¿Y cómo pudiste ver la mano de Papá Dios en medio de ese proceso y cómo aprendiste? ¿Qué aprendiste en medio de él? Mira, haciendo un paréntesis antes de contestar la pregunta relacionada con esto. Yo llegué a la iglesia y Ruth no estaba aquí. Okay. Ella no estaba viniendo a la iglesia. De hecho, cuando empezó a venir, porque su hermana mayor Mayra, nuestra pastora Mayra, pues vivía al frente de mi papá. Okay. Entonces Martita, mi cuñada, pues ella hizo muy buena relación con mi hermana Damaris. Y entonces, pues cuando iba a casa de Martita, pues se hizo este clip bien bonito. Y ahí es que yo empecé a ver a Ruth, pero a mí no me interesaba Ruth. Ni creo que ella me interesaba a mí. Pero ya conocían uno del otro, ya conocían. Sabíamos por eso, pero ella tampoco era tan fácil, la nena. O sea, que no se te hizo fácil el enamorarla, el conectarla. Porque lo que pasa es que no tenía ningún tipo de interés hacia ella, ni ella hacia mí. Eso surge con el tiempo. Okay. Y entonces ella estaba un poquito media aguantadita en la iglesia. Tenía sus tratos con el Señor. Su trato con el Señor, y ahí pues tú sabes que el nombre mío significa Jehová salva, y el de ella significa amiga. Wow. ¿Verdad? Entonces pues Dios trajo esto aquí, esto un sermón. Dice, amiga Jehová salva. Entonces yo fui como esa herramienta, ¿verdad? Me estoy echando el guille, para que ella volviera otra vez, y hasta el sol de hoy. De hecho, cuando le dijimos a Papi Arnel de verdad nuestras intenciones, él me dijo, con Cristo se puede. Me dijo. Pero nada, entonces contestando la pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo que me decías, se me fue la pregunta, ¿cuál era? Una de las pruebas que pudiste bueno, sí. era... Sí, cuando nos fuimos a casar, yo trabajaba en la autoridad de carretera. Entonces, yo era un empleado probatorio. Llevaba 3, 4 años ahí, no me daban la permanencia, lo típico del gobierno. Entonces, llegó un momento que se acabó el proyecto yo estaba trabajando en la carretera que te lleva en el bonito calle, hay un expreso ahí. Entonces, pues, ahí me dijeron, mira, no vamos a renovar más el contrato, y me quedé sin trabajo un mes antes de mi boda. Wow. Entonces... Que fue antes de casarte. Antes de casarme. Yo pensaba que había sido ya dentro del matrimonio, pero fue antes. Antes de casarme. Entonces Ruth estaba trabajando, era la que trabajaba. Y ahí nos casamos. Obviamente, pues yo llegué y no tenía trabajo. Empecé a hacer cositas que yo hacía, planitos y cosas así. Lo que se le conoce aquí en Puerto Rico como chivitos, como trabajo. Algunos chivitos de trabajo correcto. Hacía unos trabajos de plano, y eso como que me daba. Luego ahí entré a trabajar, vi una oferta de empleo, no sé si fue que mi mamá me la envió, lo que es Balcor Sampor en Gurabo, que es una compañía de aluminio y cristal. Y ahí trabajé, ahí empecé a trabajar. Eso fue al mes de haber como 2 meses. Cuando me casé, como a los 2 meses. O sea, que estamos hablando casi de 3 meses. Sí, sin generar un ingreso fijo de mi parte.
Vivíamos en Guaynabo, porque pues, mi cuñado pues, nos dio la oportunidad de estar en su apartamento. Eso fue una bendición también, se lo agradezco siempre en todo momento. Y entonces ahí empecé a trabajar y la cosa comenzó a tomar otro giro. Y de ahí para adelante pues seguí creciendo en todas las áreas laborales. Que la prueba fue antes de casarte y en medio de pudiste ver la mano de papá Dios, la provisión, porque eso fue provisión. Correcto. Tu cuñado que te haya dado la oportunidad de estar en ese apartamento y de que en medio de... nunca te faltó un pan y el plato de comida. Y la prueba que tienen todos los jóvenes matrimonios que se casan, o el que se casa por primera vez. Tú ahora no eres novio, ahora tú convives con una persona y ves otras cosas que no veías en el noviazgo. Entonces, costumbres que tú traes de tu casa, costumbres que trae tu esposa, ¿verdad? O tu esposo, si es una niña, pues obviamente pues esa prueba es conociéndose. Claro. Y ahí empieza el tema del carácter, porque pasa en todo. Por ejemplo, esta es una mala costumbre. Pues yo tenía en casa, pues mi mamá me pagaba las tarjetas de crédito, las que yo tenía, una tarjetita para hacer crédito, claro. Pues me la pagaba. Pues claro, era el nene de ella en aquel momento. Yo era bien independiente, pero esas cosas como que me hacían loco y pues me las pagaba. Llegó a casa, a Ruti no le gustaba eso. Pues ¿qué tuve que hacer? Modificar eso, y el que vea con las cuentas de casa soy yo. Esa parte también es importante. Muchas veces son las mujeres, pues en casa yo soy el que brego con eso. Y obviamente pues ella con otras cosas de ellas también, que yo decía, pero esto, y empezaba a modificar, y son pequeñas pruebitas, pero son naturales. Claro, que en otros episodios hemos hablado cuando lo que traemos a la mesa es el bultito que nosotros cargamos, el famoso bultito que nosotros cargamos, que es como que, ok, esto es lo que yo traigo aquí a la mesa, de nuestra crianza, de nuestra experiencia, de todos nuestros sucesos, y en medio de, pues, yo creo que todo matrimonio... Y nos hablan de las charlas que cogemos al principio, que te lo dicen, tú las has dado, estás con esa encomienda en los matrimonios, y nos hablan todo eso, y ya tú vas medio preparado. Claro. Cuando te enfrentas, pues tienes que digerirlo y trabajarlo, y ¿verdad? 18 años, ¿sí? No somos perfectos, conocemos la teoría, pero cuando venimos a la práctica, ok, tenemos que repasar, esto fue lo que nos dijeron, vamos a ver cómo... Y esto, pues, se da la dinámica de ceder, de aprender, de conocernos, y es una dinámica interesante. Y es como tú dices, mucha gente proyecta cosas en las redes sociales. Sí. Y parece matrimonio perfecto, aunque vamos a hablar de ese sábado, vamos a estar bien contentos en el matrimonio este sábado. Luego tiene una gran idea bien buena, pero proyectan lo que no es realmente. Entonces no es tan correcto, tener que ir trabajando, porque el amor es que sobrepasa las cosas aquí. Claro. Pero nada, es un tema aparte. Es un día a día, así que eso vendrá en una próxima serie, pero quería repasar diferentes cosas que de tu caminar, de tu vida, y quería traer porque constantemente, cada vez que venía un recurso externo que no conocía el proceso por el cual usted estaba viviendo, le recordaban que había promesa de una próxima generación en su vida. Tú sabes que eso es muy cierto, y en cierta manera era como pero tus ojos no lo veían. No, tú sí, amén, gloria a Dios, pero, o sea, es como decía Job, ¿verdad? Después que pasa por todo esto, ahora es que mis ojos te pueden ver. Yo estaba así, en ese momento no, o sea, sí, amén, gloria a Dios, recibimos, pero nada, seguía una tras de otra, y viendo los demás pariendo, obviamente, pues, hasta que sucede el milagro. Pero antes que suceda el milagro, ya nosotros habíamos aceptado, ya después de ese revolú, en un tiempo habíamos aceptado la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, que seamos papás, lo vamos a hacer. Si tú no quieres, no lo vamos a hacer. Y eso nos dio también tranquilidad y paz. Porque ese afán a veces también, cuando uno quiere, no es cuando Dios quiere. Que en medio de eso, ustedes reconocieron que bajarle un poquito, reconocer que todo proviene de Él. Claro. Bimari fue bien intencional, nuestra familia, en sacar cita cuando ustedes toman la decisión, hacer todo lo que el doctor le está diciendo, todo el proceso. Y recuerdo que se hicieron una prueba casera, mi esposa Bimari le hace
le hace la prueba, le lee la prueba, los llama y les dice, ¿qué les dice, Josué? Mira, vamos a dejarlo ahí como, no vamos a anunciar. Una cosa importante, porque sé que esto puede ser de bendición a muchas personas. A veces la gente nos decía, mire, ¿cuándo vas a tener hijo? Y, mano, esa es la pregunta más dura para una pareja que está tratando de tener hijos, pero yo sé que no era con mala voluntad, era con buena voluntad, porque a veces esa pregunta cae dura, más dura. Trae incomodidad, pensando, mire, y esa oro, y eso también tuve que trabajar con eso, hasta que después no dolía, ¿verdad? Pues mira, yendo a ese punto, no sé si recuerdas que Ruti quedó embarazada. Recuerdo. Primero, antes de Camila. No lo tenía en las notas, pero sí. Ajá. Recuerdo. Que ya ustedes estaban haciendo con nosotros, ¿verdad? Intencional, porque somos amigos y siempre nos hablábamos de todas estas cosas. Recuerdo cuando fueron a ser papás también, que ustedes nos dijeron, nos pusimos bien contentos. Y esa noche era una Navidad y todos me estaban esperando. Yo creo que ahí misma lo había cuadrado con Ruth y no sé, había un tema, yo no sabía, para notificarme que íbamos a ser papás. Tacho, y esa noche fue bien brutal, fue en casa del pastor Isaac y Mayra, y yo me quedé medio mudo, pero estaba sorprendido. Imagínate tú, la preñada. Resulta que después que se montó este revuelo, al otro día ella tenía un sangrado, bien fuerte, y perdió la criatura que estaba ahí. Que yo siempre digo que, si decía que si era un nene, le iba a llamar Esteban Josué. Pero yo, Señor, pues ese era Esteban, no era el que tú querías primero, así que vamos para adelante. Y entonces, a las 2 semanas, estoy haciéndote algo anterior. Claro. Yo iba a montar los aires de ese, porque yo estaba emocionado y iba a montar el aire el cuarto del bebé. Pero pasó eso. Y debí arreglar el aire mío que se había dañado por el huracán. Le digo al pana tuyo de los aires, que fue el que tú me recomendaste, Claro. Pues montame un aire en ese cuarto. Montamos en ese cuarto porque ese es el cuarto de mi bebé. Y esa está preñada, no está embarazada mi esposa, eso por fe. Y montó el aire, y a las 2 semanas, o 3 o 4 semanas, entonces, ¿qué pasa? Ese tema. La gran noticia, entonces, lo hacemos casero, este revolú, y de momento Viva nos llama, para no decir el lugar, ¿verdad? Claro. Fuimos al lugar donde ella estaba, nos hizo la prueba, y estábamos ahí nosotros, era frío el lugar. ella va a estar en el laboratorio. Correcto, y ella, ¿verdad? Le hizo la prueba a Ruti, y cuando viene por ese pasillo, que era un pasillo largo, estábamos como así allá, y estábamos así como que era un sábado, creo, y viene ella con la prueba, con la sonrisa de caca, y sabíamos que estaba embarazada Ruti. Pues ya tú sabes que nos pusimos súper contentos, estábamos alegres. Recuerdo que nos fuimos para el cine, pero estábamos como que una nube, sí, estábamos espaciados como no comprendíamos esto, era como que algo bueno, pero ¿qué pasa aquí? Señor, gracias, y qué sé yo. Y nada, y de ahí para adelante empezó el proceso. Y ese proceso recuerdo que Viva me llamaba, porque ustedes son para nosotros unos hermanos. Y los queremos un montón, Luis, de verdad. Y vino me llamaba a regañarme a veces para decirme, mira, el cuidado de Ruti, y tenemos estas conversaciones y ella me aconsejaba, mira, pues va a hacer esto porque mi esposa pues tiene temas de presión alta. Y eso era un problema también. Y ahí, pues entonces la hermana de Viva nos recomendó un cardiólogo que no iba como embarazada, y empezó este proceso y estábamos en esta comunicación hasta el día que llegó Camila pues, a nuestras vidas, el 21 de septiembre del año 2018. ¿Y Camila tiene actualmente 4 años? 4 años. 4 años. Cuando ves a Camila, Josué, ¿qué te pasa por la mente? Cuando te quedas fríamente viendo a Camila. Tú sabes que siempre me pasa como que no estaba hace 4 años y ahora está aquí. Siempre, anoche estaba mirándola y me desvelé a las 3 de la mañana. Y no es que vi un ángel ni nada, porque si uno se desvelé con un ángel y hablan en lengua, no tuve esa experiencia. Me desvelé, perdón, me desvelé y sí, entendí que... Nuestro productor se está viendo ya, así que te puedes reír, te puedes reír. Me siento natural, pero me desvelé, me oído, de repente.
Y no había esa experiencia. Claro, Yo no claro. tuve esa. Yo sí sé que tenía que hablar con Dios. Y sí me levanté y fui a la sala, en un jugo, y hablé con el Señor un ratito y después puse un capítulo y me quedé dormido. Bueno, anoche que me abrí los ojos, pues yo miro, ella tenía el pelo rizo, así bien chulo, y me quedo mirándola todo el tiempo. Y a veces pasa eso. Ah, Es como contemplar contemplar. y veo que tiene tantas cosas como yo y tantas cosas como la mamá. Y a veces muchas cosas como yo, que yo digo, ah, no hagas eso. Yo suelo hacer cuando de momento, para que tú veas, suelo hacer que no me salió algo, ah, así conscientemente. Y ella lo hace. Y yo, no hagas eso. Así que tú lo haces. Entonces, ellos son una copia, mano. Entonces, ¿qué pasa? Que la veo y yo digo, Señor, de verdad que ella es mía y de Rudy. Gracias. Y pego a mirarla, a contemplarla. Empiezo a buscar las cosas que se parecen a mí, las que se parecen a la mamá, a los abuelos, porque tiene de todo. Y es como algo que no puedo como explicarlo, es algo súper, tú lo tendrás con tus hijos, súper especial y agradecido de que no lo tenía y ahora tengo la casa regada en la sala, porque ya tengo los juguetes y todo este tipo de cosas. Y yo digo, Señor, que hay un corazón agradecido. definitivamente uno de mis mejores regalos, el primero es haber tenido, tener a Jesús en mi vida, ¿verdad? Y el segundo es tener mi familia. Y digo primero Dios en mi vida porque si Él no está en nuestra vida, aún con nuestras debilidades que nos escapotamos, ¿qué seríamos nosotros, man? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ha tenido misericordia conmigo, su gracia me ha cubierto. Y segundo, por la familia que me dio, que ahora comprendo muchas cosas que antes no veía. Que cuando repasamos, viendo el bultito de Josué, tuvo una infancia bonita con su papá puso el estándar bien alto, tiene un suegro que también le tiene el estándar alto, pasa por todas estas diferentes pruebas, que cuando el Josué que se para en el altar, yo que te conozco, que tengo la oportunidad y es el que quiero que la audiencia quiera que conozca, tiene un corazón genuino y se para en el altar porque reconoce que ha pasado por pruebas y ha visto a Dios en medio de los procesos. Eso es así. Así que ya cerrando esta entrevista y te agradecemos el tiempo que has sacado con nosotros, ¿qué consejo tú le puedes dar a esas personas que quizás están luchando en quizás venir a Cristo y ser perfectos o que están luchando porque están pasando por diferentes pruebas y no sienten, no ven a Dios en medio del proceso? Quiero que sea intencional mirar a la cámara y llevarle un consejo a esas personas, a esos matrimonios que puedan estar pasando por pruebas o algún joven al que tú sientas en tu corazón, llevarle un mensaje que sin Cristo nada somos y Él es nuestro Salvador. Pues mira, vamos a ver, uno lucha con esto, ¿no? Son 41 años, pero son parte de. Yo creo que sepan todos los que nos están viendo o nos van a ver cuando esto ¿verdad? Se suba a los diferentes medios, que nosotros, aunque somos ministros del Señor y tenemos posiciones de autoridad en la iglesia, ¿verdad? Y responsabilidad, como en mi caso en la área de la adoración, en el caso de Lugar, los matrimonios, anteriormente con los jóvenes, también tenemos situaciones, tenemos pruebas, tenemos tentaciones. Muchas veces nos caemos en las tentaciones, en las pruebas, y a veces también pensamos que no somos lo suficientemente, ¿cómo se dice? Lo suficientemente aptos para ocupar la posición que tenemos, ¿verdad? Porque uno siente la carga y la responsabilidad que Dios nos puso en nuestras manos y vemos eso como santo. Así que yo también tengo lucha, es lo que quiero llegar en esa introducción. Yo también tengo pruebas, yo predico en la iglesia algunos domingos que el pastor me pone a predicar. Cuando me toca predicar me siento que soy la persona menos adecuada para predicarle la palabra.
yo canto en la iglesia, yo toco en la iglesia, me siento el menos adecuado, pero qué bueno es Dios el saber que cuando vamos ante su trono tenemos a un Jesús. Josué, y seguimos hablando en medio de los procesos. Estás casado, pasaste por estas pruebas de falta de empleo, pero otra de los procesos por los cuales tú y Ruti y tú pasaron, que recuerdo haberlo conversado con mi esposa Bimari, es que en medio había un anhelo de ser papá. Nosotros teníamos el deseo, como toda familia que, ¿verdad? Como todo matrimonio que se une, formar una familia con hijos. Recuerdo que al principio pues estábamos enfocados en los estudios. Así que en ese ahí estábamos tomando medidas claro, de cuidarse. Claro, y éramos jóvenes también, Claro. Yo tenía 23 años, Ruti, ella me lleva un añito y pico, dos, más o menos, para que no te sientas mal la nena. Y entonces éramos jóvenes, entonces decidimos, vamos a trabajar los estudios, terminamos todo esto, tenemos nuestra casa, eso también estaba ahí en la agenda. Y cuando entonces decidimos retomar el tema de los niños, de los hijos, pues entonces ahí comenzamos y nos empezamos a dar cuenta que habían limitantes que no permitían que Ruti quedara embarazada. Así que comenzamos a ir a diferentes médicos, procesos, de ese tema ¿verdad? Para ver qué está pasando con ella, su sistema. Yo también me tuve que chequear. Yo salía bien, entonces ella salía mal, pero no le decían qué diagnóstico era como que bien confuso. Y nunca dábamos con ese tema. Hasta un tiempo, ya 12 años, por ahí, 12, 11 años, empezamos más intencionales. Pero ya uno estaba medio frustrado. Y ahí es donde quiero ir. Ahí es donde quiero ir. Sí. El proceso. Fue un proceso en medio de, no sé, porque te conozco, nos une una gran amistad. Tu fe fue probada en medio de ese proceso. Sí, claro. Recuerda que tú llevabas 10 años de casado. Estas son cosas que le pasan a todos los que no han podido tener hijos y viven este proceso. Si me dicen que no, pues entonces es porque no querían tener. O por lo menos la mayoría. La mayoría, pero va a ser bien común porque el deseo tuyo de querer ser papá es tan grande que al no poder tenerlo, pues de momento se casa una pareja nueva y ¡boom! A los 9 meses ya estaban preñadas la muchacha, ¿no? Porque el muchacho no está preñado, la muchacha. Aunque el mundo diga lo contrario, las muchachas son las que pueden parir. Sí. Entonces, pues recuerdo que en iglesia hubo un mover de salir hijos a todo el mundo. Y fueron en un año como 7 o 6 niños de cantazo. El último de ese año fue Ruti, mi esposa. Luego después salió el nene de Yadira y Abner el otro año siguiente, pero me refiero a que tú veías que eso pasaba y no pasaba nada contigo, y llega un momento en que tú te cuestionas y te preguntas, y eso estoy hablando de años, no de meses, pero también llega un momento en donde tú te abandonas a Dios porque no te queda más remedio, y llega un momento que dices, bueno Señor, mira, ¿verdad? Lo que tú entiendas es lo que va a hacer, no nos vamos a caer más por eso, no vamos a estar más preocupados. Y recuerdo, esto lo voy a decir aquí, una noche, Ruti estaba sentimental. Y ella me dice, frente a un restaurante que estábamos en el carro, que eso fue un momento bien fuerte. Que nada, que terminábamos nuestra relación porque ella no podía hacerme papá. Que tenía un sentido de culpa. Eso fue lo que percibí en ese momento. Y empezó a llorar. Y también estaba pasando el huracán María, que estaba trabajando. Ella es trabajador social y la transfirieron a una escuela para tomar refugiados. Y trabajaba 12 horas porque yo no podía trabajar. ¿No? ¿A quién le voy a vender algo? O sea, no había nadie. Así que ella estaba trabajando y estaba bien cargada y tenía todas las emociones envueltas. Y esa noche ella me dice eso, llorando, y yo recuerdo que le dije, no, yo me casé contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y yo no tengo que abandonarte porque tú no vayas a tener un bebé. Si Dios lo permite, amén, y si no, también vamos a ser felices de todas maneras, como lo hemos sido hasta ahora.
Y nada, y ese momento pues yo no le di la espalda, al contrario, pues la firmé. Y ahí entonces llega una familia muy querida por nosotros, ¿verdad? Llamada Lubel y Vima. Y Vima, pues como está en este ambiente de la salud, su hermana también, pues nos saca una cita intencionalmente, ¿verdad? Con un médico de fertilidad que no habíamos ido y para ver qué es lo que está pasando. Y vamos voluntariamente, porque ya nos saca la cita y todo. Ya se nos saca la cita y todo. Simplemente era, es llegar. recuerdo que lo había hablado con mi esposa sí. Y es tal día tienen que estar en tal día, en esta oficina. Exactamente, eso era, tú llegas. Y yo recuerdo en ese tiempo que entonces pues, Vima estaba haciendo contigo bien intencional, ella por la área de salud, ¿verdad? Claro, ella una conocedora. Pues obviamente pues nos sacó la cita. Pero antes de Josué, estabas pasando por el proceso, estaban diferentes parejas, estaban siendo bendecidas con sus hijos. Tú no veías nada, tus ojos no estaban viendo nada porque cada vez que venía un recurso externo de la iglesia, cogían a Ruth y a Josué y les recordaban la promesa. Sí. Y eso era algo que quería traer porque constantemente, cada vez que venía un recurso externo que no conocía el proceso por el cual usted estaba viviendo, les recordaban que había promesa de una próxima generación en su vida. Tú sabes que eso es muy cierto y en cierta manera era como pero tus ojos no lo veían. No. Tú sí, amén, gloria a Dios, pero, o sea, es como decía Job, ¿verdad? Después que pasa por todo esto, ahora es que mis ojos te pueden ver. Yo estaba así, en ese momento no, o sea, sí, amén, gloria a Dios, recibimos, pero nada, seguía una tras de otra y viendo los demás pariendo, obviamente, pues, hasta que sucede el milagro. Pero antes que suceda el milagro, ya nosotros habíamos aceptado. Ya después de ese revolú, en un tiempo habíamos aceptado la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, que seamos papás, lo vamos a hacer. Si tú no quieres, no lo vamos a hacer. Y eso nos dio también tranquilidad y paz. Porque ese afán a veces también, cuando uno quiere, no es cuando Dios quiere. Que en medio de eso, ustedes reconocieron que bajarle un poquito, claro, reconocer que todo proviene de Él. Claro. Vimari fue bien intencional, nuestra familia, en sacar cita cuando ustedes toman la decisión, hacen todo lo que el doctor le está diciendo, todo el proceso. Y recuerdo que se hicieron una prueba casera, mi esposa Vimari le hace la prueba, le lee la prueba, los llama y les dice, ¿qué les dice, Josué? Mira, vamos a dejarlo ahí, no vamos a anunciar. Una cosa importante, porque sé que esto puede ser de bendición a muchas personas. A veces la gente nos decía, mire, ¿cuándo vas a tener hijo? Y, mano, esa es la pregunta más dura para una pareja que está tratando de tener hijos, pero yo sé que no era con mala voluntad, era con buena voluntad, pero a veces esa pregunta cae dura. Traía incomodidad. Pensando, mire, y esas oro. Y eso también tuvo que trabajar con eso, hasta que después no dolía, ¿verdad? Pues mira, yendo a ese punto, no sé si recuerdas que Ruti quedó embarazada. Recuerdo. Primero, antes de Camila. No lo tenía en las notas, pero sí. Ajá. Recuerdo. Que ya ustedes estaban haciendo con nosotros, ¿verdad? Intencional, porque somos amigos y siempre nos hablábamos de todas estas cosas. Recuerdo cuando fueron a ser papás también, que ustedes nos dijeron, nos pusimos bien contentos. Y esa noche era una Navidad y todos me estaban esperando. Yo creo que allí misma lo había cuadrado con Ruth y no sé, había un tema, yo no sabía, para notificarme que íbamos a ser papás. Tacho, y esa noche fue bien brutal, fue en casa del pastor Isaac y Mayra, y yo me quedé medio mudo, pero estaba sorprendido. Imagínate tú, la preñada. Resulta que después que se montó este revuelo, al otro día ella tenía un sangrado, bien fuerte, y perdió la criatura que estaba ahí. Que yo siempre digo si decía que si era un nene, le iba a llamar Esteban Josué. Pero yo, Señor, pues ese era Esteban, no era el que tú querías primero, así que vamos para adelante. Y entonces, a las 2 semanas,
estoy haciéndote algo Claro, anterior. claro. Yo iba a montar los aires de ese, porque yo estaba emocionado y iba a montar el aire al cuarto del bebé. Pero pasó eso. Y de vez arreglé el aire mío que se había dañado por lo del huracán. Le digo al pana tuyo de los aires, que fue el que tú me recomendaste, Claro. pues montame un aire en ese cuarto. Montame en ese cuarto porque ese es el cuarto de mi bebé. Y esa está preñada, no está embarazada mi esposa, eso por fe. Y montó el aire, y a las 2 semanas, o 3 o 4 semanas, entonces, ¿qué pasa? Ese tema, La gran noticia. la gran noticia, entonces lo hacemos casero, este revolú, y de momento Viva nos llama, para no decir el lugar, ¿verdad? Claro. Fuimos al lugar donde ella estaba, nos hizo la prueba, y estábamos ahí nosotros, era frío el lugar. Entonces ella va a El área del laboratorio. correcto, y ella, ¿verdad? No, le hizo la prueba a Ruti, y cuando viene por ese pasillo, que era un pasillo largo, estábamos como así allá, y estábamos así como que era un sábado, creo, y viene ella con la prueba, con la sonrisa de caca, y sabíamos que estaba embarazada Ruti. Pues ya tú sabes que nos pusimos súper contentos, estábamos alegres, recuerdo que nos fuimos para el cine, pero estábamos como que Una nube, sí. Estábamos espaciados como uno dice. no comprendíamos esto, era como que algo bueno, pero ¿qué pasa aquí? Señor, gracias, y qué sé yo, y nada, y de ahí para adelante empezó el proceso. Y ese proceso recuerdo que Viva me llamaba, porque ustedes son para nosotros unos hermanos y los queremos un montón, Luis, de verdad. Y Viva me llamaba a regañarme a veces para decirme, mira, el cuidado de Ruti, y tenemos estas conversaciones y ella me aconsejaba, mira, pues va a hacer esto porque mi esposa pues tiene temas de presión alta. Y eso era un problema también. Y ahí, pues entonces la hermana de Viva nos recomendó un cardiólogo que no iba embarazada, y empezó este proceso y estábamos en esta comunicación hasta el día que llegó Camila pues, a nuestras vidas, el 21 de septiembre del año 2018. Y Camila tiene actualmente 4 años. 4 años. 4 años. Cuando ves a Camila, Josué, ¿qué te pasa por la mente? Cuando te quedas fríamente viendo a Camila. Tú sabes que siempre me pasa como que no estaba hace 4 años y ahora está aquí. Siempre, anoche estaba mirándola y me desvelé a las 3 de la mañana. Y no es que vi un ángel ni nada, porque si no se desvelé un ángel y hablan en lengua, no tuve esa experiencia. Me desvelé, perdón, me desvelé y sí, entendí que... Nuestro productor te está viendo ya, así que te puedes reír, te puedes me reír. siento natural, pero antes de eso me desvelé, y no haya esa experiencia. Yo no tuve esa, yo sí sé que tenía que hablar con Dios. Y sí me levanté y fui a la sala, en un jugo, y hablé con el Señor un ratito, y después puse un capítulo y me quedé dormido. Bueno, anoche que me abrí los ojos, pues yo miro, ella tenía el pelo rizo, así bien chulo, y me quedo mirándola todo el tiempo. Y a veces pasa eso. Es como contemplar, y veo que tiene tantas cosas como yo, y tantas cosas como la mamá. Y a veces muchas cosas como yo, que yo digo, no hagas eso. Yo suelo hacer cuando de momento, para que tú veas, suelo hacer que no me salió algo, así conscientemente. Y ella lo hace, y yo, no hagas eso. Así que tú lo haces. Entonces, ellos son una copia, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la veo y yo digo, Señor, de verdad que ella es mía y de Ruti. Gracias. Y pego a mirarla, a contemplarla, empiezo a buscar las cosas que se parecen a mí, las que se parecen a la mamá, a los abuelos, porque tiene de todo. Y es como algo que no puedo como explicarlo, es algo súper, tú lo tendrás con tus hijos, súper especial y agradecido de que no lo tenía y ahora tengo la casa regada en la sala, porque ya tengo los juguetes y todo este tipo de cosas. Y yo digo, Señor, que hay un corazón agradecido. Definitivamente, uno de mis mejores regalos, el primero es haber tener a Jesús en mi vida, ¿verdad? Y el segundo es tener mi familia. Y digo primero Dios en mi vida porque si Él no está en nuestra vida, aún con nuestras debilidades que nos escapotamos, ¿qué seríamos nosotros, man? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ha tenido misericordia conmigo, su gracia me ha cubierto.
Y segundo, por la familia que me dio, que ahora comprendo muchas cosas que antes no veía. Que cuando repasamos, viendo el bultito de Josué, tuvo una infancia bonita con su papá puso el estándar bien alto, tiene un suegro que también le tiene el estándar alto, pasa por todas estas diferentes pruebas, que cuando el Josué que se para en el altar, yo que te conozco, que tengo la oportunidad y es el que quiero que la audiencia quiera que conozca, tiene un corazón genuino y se para en el altar porque reconoce que ha pasado por pruebas y ha visto a Dios en medio de los procesos. Eso es así. Así que ya cerrando esta entrevista, y te agradecemos el tiempo que has sacado con nosotros, ¿qué consejo tú le puedes dar a esas personas que quizás están luchando en quizás venir a Cristo y ser perfectos, o que están luchando porque están pasando por diferentes pruebas y no sienten, no ven a Dios en medio del proceso? Quiero que sea intencional mirar a la cámara y llevarle un consejo a esas personas, a esos matrimonios que puedan estar pasando por pruebas, o algún joven al que tú sientas en tu corazón, llevarle un mensaje que sin Cristo nada somos y Él es nuestro Salvador. Pues mira, vamos a ver, uno lucha con esto, ¿no? Son 41 años, pero son parte de... yo creo que sepan todos los que nos están viendo o nos van a ver cuando esto ¿verdad? Se suba a los diferentes medios, que nosotros, aunque somos ministros del Señor y tenemos posiciones de autoridad en la iglesia, ¿verdad? Y responsabilidad, como en mi caso en la área de la adoración, en el caso de los matrimonios, anteriormente con los jóvenes, también tenemos situaciones, tenemos pruebas, tenemos tentaciones. Muchas veces nos caemos en las tentaciones, en las pruebas, y a veces también pensamos que no somos lo suficientemente, ¿cómo se dice? Lo suficientemente aptos para ocupar la posición que tenemos, ¿verdad? Porque uno siente la carga y la responsabilidad que Dios nos puso en nuestras manos y vemos eso como santo. Así que yo también tengo lucha, es lo que quiero llegar en esa introducción. Yo también tengo pruebas, yo predico en la iglesia algunos domingos que el pastor me pone a predicar. Cuando me toca predicar me siento que soy la persona menos adecuada para predicarle la palabra. Yo canto en la iglesia, yo toco en la iglesia, me siento el menos adecuado. Pero qué bueno es Dios el saber que cuando vamos ante su trono tenemos a un Jesús que intercede por nosotros, Luis. Qué bueno es Dios que pone gente buena a nuestro alrededor, que nosotros podamos contar lo que estamos viviendo y pasando, y que nos acuerden que el Señor echó nuestros pecados en el fondo de la mar y que no se acuerda de ellos. Lo que pasa es que el enemigo siempre va a querer acordarte tus derrotas, tus situaciones, tus pecados, tu vieja vida, tu vieja manera de vivir, tus debilidades. No te va a atacar por lo que tú eres fuerte, te va a atacar por lo que tú eres débil. Entonces, lo importante es que cuando estés en ese momento no detengas o no dejes de aceptar el llamado que Dios te hace, porque te sientes de esa manera. Yo que soy un ministro, quizás tú no lo eres, quizás estás luchando cuando te hacen el llamado para pasar adelante, te dicen vamos a hacer lo otro y te sientes que no eres capaz. No, porque si vamos con un corazón genuino ante la presencia de Dios, dice la palabra que Él es fiel y justo, ¿verdad? Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Y tenemos un juez que nos defiende. Entonces, no estoy hablando de cosas deliberadas, no estoy hablando de continuidad, pero estoy hablando de lo que somos seres humanos. Y en ese momento de ser seres humanos vamos a tener situaciones. Lo importante es que podamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Si Él no está, no va a haber la conciencia de que lo hicimos mal. Porque cuando está la conciencia de que lo hacemos mal, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Pero el que no la tiene, ¿qué hace? No se arrepiente. Se cree sabio en su propia opinión. Porque el Espíritu Santo nos dirige. Por eso es que es una persona. Nos dirige.
se contrista, nos dirige, nos da consuelo, nos da refugio, nos sana, nos habla, nos dice esto está mal, esto está bien. Esa voz que Dios nos pone ahí es el Espíritu Santo que nos dirige. Por lo tanto, mi consejo es mantenernos firmes en la roca. Aun cuando pasemos dificultades, no dejes de hablar con alguien que pueda expresar lo que estás pasando. Muchas veces, y lo hablaba con Rubén ayer, y quizás me tomo un tiempo aquí, Rubén, de 1 minuto nada más. Muchas veces, quizás los que nos criamos en la iglesia, nos quedamos callados, nos ven al frente, estamos adorando, cantando, predicando, haciendo todo esto, pero por el miedo a que los demás se sientan incómodos o mal de cosas que estamos viviendo internamente, nos quedamos callados y nos vamos sumergiendo más y más y más y más. Y cuando tú vienes a ver, dicen, ¿qué le pasó a ese pastor? ¿Por qué se cayó así? Porque no tenía con quién hablar, no sabía qué hacer, sentía que lo iban a condenar, que lo iban a poner disciplina por 2 años. Entonces no había restauración. Y muchas veces pasa sobre el líder, que no te pase a ti. Yo trabajo conmigo porque tenemos un orgullo de poder hablar con mi hermano cuando necesite desahogarme y decir, hice esto, hice esto, hice esto. Porque yo creo que cuando Dios ve ese acto genuino en nuestras vidas, hermano, Él extiende su oído y te va a perdonar. Es que eso está escrito, ya Él pagó el precio, ya lo hizo por ti, derramó su sangre en la cruz. O sea, y a veces se nos olvida, Rubén, y caemos, y el enemigo se aprovecha de eso y te sigue un dato, tú no puedes hacer eso porque te hiciste esto, tú no puedes hacer aquello porque te hiciste lo otro. Y queremos tener un tipo predicando perfecto, no lo hay, nadie es perfecto. Y no estoy hablando de que justifiquemos las malas conductas, porque para eso es que digo que hablemos, para que nos ayudemos a sobrellevar esas malas conductas, esos pecados, sacarlos, porque Dios quiere que seamos santos. Y obviamente el único santo perfecto es Dios. Nosotros tenemos que ir poco a poco subiendo el nivel y perfeccionando y renovando nuestro entendimiento. Por lo tanto, en conclusión, lo que les digo a todos ustedes es que no se limiten al llamado de Dios, que no lo hagan. Y esto cuando lo digo, me lo digo a mí mismo también, que no te limites al llamado de Dios, que Dios siempre te formó, te creó, desarrolló un propósito para tu vida, tú tienes una función en tu vida, lo hizo Él con un propósito eterno y obviamente dice la palabra que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por lo tanto, no te quites, sigue para adelante, que no eres el único que pasa situaciones, también los ministros las pasan, y busca siempre a alguien que sea de confianza, que tú puedas hablar todas tus inquietudes, pero siempre hay uno, y con esto cierro, siempre hay uno, mano, que te va a escuchar en todo momento. Se llama Jesús. Y cuando ves ese corazón quebrantado, créeme, Él sabe que es genuino y su gracia te va a cubrir. Que puede haber consecuencias como todo. Pero para adelante, no se quiten, los amo un montón y gracias, Luis. Gracias a ti por este consejo. Y de manera de cierre, si no tienes una iglesia en la cual tienes para asistir, te invitamos a la nuestra, Iglesia Cristiana Logos, aquí en Cagua. Nos reunimos los viernes y domingos, viernes a las 8 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y estamos los martes con martes de oración a través de las redes sociales. Y te pido que te suscribas a nuestro canal Iglesia Cristiana Logos, el podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.